Bien, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Bien, hoy vamos a abordar lo que se llama la dimensión epistemológica de lo que es un proceso de investigación. Y vamos a empezar con el primer punto, que es el planteo del tema a investigar. Ustedes pueden plantear, investigar las cuestiones que impulsan a un sujeto a generar un comportamiento disruptivo. Este es un tema muy amplio, muy general. En primer lugar, lo que uno tiene que hacer es construir el tema con una suficiente amplitud que nos permita a nosotros ir generando una red lógica de conceptos. ¿Qué es una red lógica de conceptos? Son conceptos que van a estar relacionándose para poder describir, explorar o explicar el problema que pretendemos investigar. Este planteo del tema es como ir construyendo un diccionario para la investigación, es decir, donde nosotros vamos a tener que ir colocando aquellos conceptos y dar la acepción que le vamos a dar a ese concepto en el marco de nuestro proceso de investigación. Es decir, que si nosotros planteamos que sea una conducta, tendremos que explicar qué es una conducta. Si planteamos qué es disruptivo, vamos a explicar qué vamos a comprender como disruptivo en el marco del comportamiento humano. También vamos a definir qué vamos a entender por comportamiento. Es decir, que este planteo del tema es una suerte de introducción conceptual al tema que quieren ustedes desarrollar. Este es el primer punto. ¿Queda claro esto? A ver, les pido que participen, que empecemos a dialogar, de tal manera de que esto no sea una suerte de mirada sobre un tablero donde hay algunas fotos y unas letras, ¿no? Así que por favor participen, sáquense el anonimato de encima y empiecen a ser protagonistas de este espacio que vamos construyendo juntos, ¿no? Consecuencia, el primer punto estaría resuelto de esta manera con una presentación del tema que voy a investigar.
yo no estoy hablando, en este caso, de un problema, sino que estoy hablando de la temática que me convoca a generar el diseño de una investigación. A partir de todo este conjunto de conceptos que he explicitado en esta presentación del tema, lo que vamos a hacer ahora es empezar a acotarlo. En primer lugar, lo vamos a definir en un espacio temporoespacial. ¿Esto qué significa? Vamos a definir que lo que queremos hacer, lo vamos a hacer en un periodo de tiempo determinado y en una localización geográfica determinada. Entonces yo tendré que decir que serán las conductas de los sujetos durante el año 2021 y ubicados esos sujetos en el ámbito de la ciudad de Catamarca o de el barrio centro de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Es decir, que vamos a tener que anclar al proceso de investigación en un espacio temporoespacial. La segunda cuestión que vamos a empezar a desarrollar es cuál es el problema que nosotros vamos a plantear para desarrollar el proceso de investigación. Plantear el problema significa que dentro de ese tema hay una cuestión que nos interesa desarrollar. Y esta la vamos a hacer, según sea, como vimos en la clase pasada, el tipo de investigación, en una exploración del problema, en una descripción del problema o construir conocimiento sobre ese problema, que sería una investigación ya de tipo explicativa. Consecuencia, lo que yo voy haciendo es enfocándome en el tema, pero desde el objeto de estudio que yo elijo. Es decir, que voy a enunciar un problema que lo puedo hacer de dos maneras. Al problema lo puedo describir, explicando en esa descripción qué es lo que pretendo hacer, o formulando una pregunta general de investigación que la vamos a llamar objeto de estudio. Es decir, que nosotros al problema que estamos planteando lo vamos a denominar objeto de estudio dentro de la investigación. A partir de esto, yo ya tengo enfocado en el problema lo que voy a desarrollar en el proceso de investigación. Y esto es fundamental, porque si yo no tengo en claro cuál es mi objeto de estudio, difícilmente pueda continuar adelante en el diseño del proceso de investigación. Bien, entonces, una vez que tengo ese objeto de estudio planteado, tendré que ver lo que se llaman las preguntas orientadoras. 3 o 4 preguntas que vayan a secuenciar mi búsqueda de la exploración, la descripción o la explicación del problema. Estas 4 preguntas orientadoras deben ser formuladas en forma adecuada para que dé una idea de cuál va a ser el proceso que ustedes van a llevar adelante para lograr describir, explorar o explicar ese objeto de estudio que han planteado. A partir de estas preguntas orientadoras y el objeto de estudio que he enunciado, ya estoy en condiciones de plantearme cuáles van a ser nuestros objetivos para el proceso de investigación. En primer lugar, el objeto de estudio se va a transformar en la formulación de nuestro objetivo general. Es decir, que ese objetivo general va a estar reflejando lo que expliqué analíticamente o formulé en una sola pregunta como objeto de estudio. Y a partir de ahí, las preguntas orientadoras van a estar enunciando los objetivos específicos. Y obviamente ya no se van a formular como pregunta, sino que se van a formular como objetivos. Estos objetivos específicos van a darles una idea de cómo se va a secuenciar
el proceso de investigación y cuáles son los elementos que me van a acercar a ese objeto de estudio. Una vez que tengo esto planteado, puedo pasar al siguiente punto, que según sea el tipo de investigación, si es de un enfoque cuantitativo, tendré que plantear una hipótesis. Si es un enfoque de tipo cualitativo, como lo explicábamos en la clase anterior, esto va a significar que nosotros nos vamos a plantear una anticipación de sentido. ¿Qué es la hipótesis y la anticipación de sentido? Es lo que nosotros esperamos encontrar cuando concluya el proceso de investigación que me estoy diseñando. A partir de esto, entonces ya tengo claridad en qué es lo que puede orientar nuestro trabajo para lograr los resultados que uno espera encontrar. Profe, una pregunta. Finalmente, sí. Disculpe, Adelante. ¿usted se refirió al enfoque cualitativo con la hipótesis o con el análisis? No, el enfoque es cuantitativo cuando lo que Sí. yo voy a buscar es a través de una suerte de registro de las diferentes situaciones que se van dando a partir de la observación que hago, y lo que hago es una sistematización de tipo numérica. Y esto lo puedo luego hacer una lectura a través de distintos métodos para análisis cuantitativo. Por ejemplo, el método estadístico univariable, el multivariable, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en la próxima dimensión. Pero cuando hablamos de lo cualitativo o hablamos de lo cuantitativo, es el enfoque que pretendo darle a la investigación que voy a hacer. Profe, en cualquiera de los dos puede existir tanto la hipótesis como el otro análisis que usted mencionó. No. La anticipación, perdón. La hipótesis tiene una relación directa con los métodos cuantitativos, en tanto que la anticipación de sentido tiene relación directa con los métodos cualitativos. Los cuantitativos se obtienen a través de registros que van a observar un fenómeno de la misma manera. En tanto que el enfoque de tipo cualitativo, ustedes pueden trabajar sobre un guión y cada guión tendrá respuestas diferentes. Entonces va a haber una intervención mucho más subjetiva del investigador para lograr una adecuada, digamos, investigación de tipo cualitativa. ¿Se entiende, Melanie? Sí, profe, esa era mi duda. Muchísimas gracias. Bien. La última parte de lo que es el desarrollo de la dimensión epistemológica es cuando yo voy a buscar antecedentes de otras producciones que ya se hayan publicado de una manera de construcción del objeto de estudio similar a la nuestra. Es decir, que yo voy a buscar ejemplos de otras investigaciones que ya se hayan publicado y que tengan una relación muy directa con nosotros, desde el punto de vista del diseño, ¿no? Es decir, yo voy a buscar una investigación similar a la que me estoy planteando hacer, y eso que ya está publicado lo voy a transformar en un insumo para mi proceso de investigación. Como se dan cuenta, no hay ningún proceso que sea directamente lineal, pero a la vez no hay una solución de continuidad entre cada una de las partes. Es decir, que yo voy a iniciar con el planteo del tema, luego lo voy a enfocar en el planteo del problema y la enunciación de los objetivos de la hipótesis o de la anticipación de sentido y de los antecedentes van a estar relacionadas. Ahora me gustaría un poco que ustedes pudieran escucharse y pido que a ver quién se anima a plantearse
un tema y vamos trabajando lo que es el planteo del objeto de estudio o el planteo del problema a investigar. Profe, Sí, Claudia. tengo una duda. Más o menos en el tercer paso, donde usted habla del planteo del problema en general, ahí es donde tenemos que elaborar preguntas orientadoras y el objeto Ahí de mismo. Es decir, ustedes dentro del planteo del problema van a generar el objeto de estudio, es decir, el problema que quieren investigar, y en consecuencia van a buscar las preguntas que los orienten en una secuencia para el abordaje del tema. Gracias, profe. A ver, alguien que me plantee ya la producción que están pensando para su trabajo práctico integrador que va a seguir a lo largo de toda la materia. A ver, Sofía Belén Quilotay, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. A ver, ¿qué es lo que plantean hacer con tu grupo? Contanos. Nosotros con mi grupo estuvimos pensando en hacer una temática con esto del grooming, Ajá, que ¿cómo se, sería? y lo habíamos pensado en cómo afecta el grooming a los alumnos del nivel secundario. Entonces el tema sería el grooming en el nivel secundario. Sí, 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 Ese así sería se, el gran tema. claro, Entonces ahí van a tener que empezar a desarrollar qué significa el grooming, a qué claro. se van a referir como nivel secundario. Es decir, Bueno, eso va a ser como la explicación que va a servirles como un enfoque conceptual del tema para poder después acotarlo. ¿Ya? ¿Y cómo seguiríamos hacia el planteo del problema? los objetivos. No, el planteo del problema. Una vez que yo tengo el tema, ahora tengo que recortarlo para enfocarme en enunciar o una pregunta general que me va a definir el objeto de estudio o hacer una descripción. Esa descripción, por ejemplo, puede ser trabajar cómo afecta a los estudiantes de nivel medio de las escuelas de gestión estatal de nivel medio en quinto y sexto año en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en el periodo 2021. Fíjense que Ah, acá bien. ustedes ya están anclando el proceso de investigación en un espacio geográfico determinado y en lo temporal en un año determinado. También estoy definiendo que no voy a tomar todo el nivel medio, sino que voy a tomar únicamente las escuelas de gestión estatal y de esas escuelas de gestión estatal únicamente los 2 últimos años. ¿Se entiende? ¿Cómo voy anclando el diseño de la investigación? Sí, profe, sí, ahora sí. Es que había tenido dificultades para entrar al principio y bueno, por eso me confundí Ya. un poco. Bien, una vez que esté resuelto eso, ya pueden pasar al siguiente paso, que es la definición de objetivos. ¿Está? Entonces, lo que es el objeto de estudio es cómo afecta el grooming a los alumnos del quinto y sexto año de las escuelas secundarias de gestión estatal de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Hay que ser preciso en la formulación del objeto de estudio. No puede ser algo vago, tiene que estar perfectamente definido. ¿Ya? A ver otro Sí, profe, grupo. muchas gracias. Gracias a vos, Sofía. A ver otro grupo. Vamos, Claudia. Profe, nosotros con mis compañeros estábamos pensando acerca del femicidio.
digamos, acá en el Valle Central, digamos, Catamarca Capital. Bien, es una temática bastante compleja. En primer lugar, en la presentación del tema, yo tengo que estar definiendo qué voy a comprender como femicidio y hasta dónde voy a considerar un acto disruptivo dentro de lo moralmente admitible para entender que hay un femicidio, es decir, que tiene que haber alguien que muere, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ustedes van a tener que describir ahí el conjunto de elementos que le van a permitir plantear el objeto de estudio. Bien. Una vez que han hecho esa definición conceptual del tema femicidio, donde uno explica qué es lo que sucede, ¿ya? Sí. Me puedo dedicar a focalizarme planteando el objeto de estudio en forma analítica o en forma de una pregunta. Consecuencia ahí diré que serán los femicidios de las mujeres solteras en la etapa juventud temprana, juventud madura o etapa adulto joven, adulto maduro, es decir, ustedes tendrán que ahí empezar a definir un recorte para poder ser preciso en la formulación. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca durante los 3 últimos años, por ejemplo. Sí, sí, estábamos pensando porque es bastante información ahí. Y es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Es decir, ahí van a tener que apelar a una buena definición conceptual para plantear el tema. Y eso les va a facilitar el planteo del problema, digamos, que van a indagar, ¿no? Porque dentro de los femicidios, ustedes tienen muchísimas tipicidades. Entonces, ¿es femicidio en general o son los femicidios en convivencia de algún tipo de relación? ¿O es un, digamos, femicidio sin ningún tipo de relación entre víctima y victimario? ¿Ya? Entonces ahí tienen un montón, un montonazo de cosas para trabajar y tienen que acotarla, ¿ya? Entonces por ahí tendrían que tomar las estadísticas y ver cuáles son los femicidios más recurrentes en la zona de Catamarca. Bien. Y ahí a partir de eso, entonces, indagar sobre lo que tiene un mayor volumen, ¿no? Profe, ahí en el planteo de problemas específicos y concretos que hablaba usted, ahí, o sea, complementaríamos nosotros todo lo relacionado a las preguntas en el paso anterior que nos hagamos. ¿Cómo? ¿Las preguntas? Claro, vio que en el paso 3 nosotros hacemos preguntas orientadoras. Sí. Bueno, en el paso 4, ahí serían respondidas, o sea, ahí complementaríamos todo. No, el paso 4 es formular los objetivos. Una vez que ustedes tienen el objeto de estudio definido y las preguntas orientadoras formuladas, pasan a definir el objetivo general y específico. Ah, bien, bien. ¿Ya? Sí, esa es la duda que teníamos, sí. Gracias. Ahora, profe. el objetivo general y específico no va a salir en tanto y en cuanto ustedes no tengan en claro cómo formularon las preguntas. Y las preguntas no van a ser consistentes si no he planteado en forma adecuada el tema. ¿Ya? Bien, Porque bien. el tema me va a dar el lenguaje necesario para la formulación de lo que viene. ¿Ya? Sí. Entonces tengo que tener conceptualmente claro qué es lo que quiero plantear. Bien, perfecto, profe, gracias. Bárbaro. A ver, María del Valle, cuéntenos ustedes qué van a hacer. Profe. Hola, ¿Sí? profe. ¿Cómo va? Muy bien, profe. Buenas tardes. Buenas Bueno, nosotros
Hicimos un encuentro el día sábado y tenemos como 3 puntos que nos interesan dentro del marco de la pandemia. Una es la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron y cómo estos incidieron o afectaron en la vida diaria de la población, dado que al judicializarse penalmente se los sancionó en algunos casos con prisión y en otros con multa a los que incumplieran el aislamiento social obligatorio. Por otro lado, también teníamos otro interés de cómo había incidido la pandemia en la economía. Por favor, van a ser abogados, no contadores ni economistas. Y otro punto, digamos, de interés era también cómo la pandemia, como variable nueva, digamos, ya que nos había obligado al aislamiento, había incidido en el crecimiento de la violencia de género. A ver, son 3 temas sumamente interesantes, pero van a tener que desarrollar un poco más conceptualmente la problemática que están planteando. Por ejemplo, en mi caso que me interesaba el tema de violencia de género, me había planteado, o sea, me preguntaba, ¿cuántos casos de violencia se denunciaron entre marzo y julio del año 2020 en la provincia de Catamarca? Bien, es una buena problemática que pueden abordar como tema. Después tendrán que enfocarlo. Como decía antes al grupo anterior, el tema de la violencia de género es aún más polisémico que los femicidios. Los femicidios hay un hecho de violencia con alguien que fallece, en tanto que el tema de violencia de género puede darse en múltiples opciones. Incluso no es algo que sea patrimonio exclusivo del género femenino. Puede darse violencia de género contra el hombre o contra una persona trans o contra una persona travesti o un gay. Entonces, ahí están ustedes metiéndose en camisa de once varas. Es decir, cuando yo hablo de violencia de género, tengo que acotar muchísimo para no perderme en esa maraña que significa la violencia de género, ¿no? Incluso los enfoques... Claro, por ejemplo, ¿sí? en el derecho penal, la violencia de género se encuadra, digamos, siempre el sujeto activo es un varón y el sujeto pasivo es una mujer, y en el derecho penal la violencia de género es tomada su definición de una convención que se hizo al respecto, desde donde, digamos, los tribunales toman la conceptualización de la violencia que se encuadra dentro del artículo 80 con la modificación sobre el femicidio, que es más específico, por ejemplo. Si nosotros decidiéramos investigar en el caso de femicidios, podríamos, no sé si la pregunta sería la correcta, ¿cuántos femicidios fueron juzgados en la provincia de Catamarca en los últimos 10 años? A ver, ¿qué te va a dar esa pregunta? Te va a decir 32, 54, 89. Ahora, ¿qué te cuenta eso? No te cuenta nada. Para mí, el objeto de estudio tendría que ser mucho más amplio. O en todo caso, ver cuáles fueron las sentencias y analizar eso como para ir generando un análisis de la jurisprudencia que se dio en la provincia de Catamarca sobre la problemática. Con respecto a lo que me decías, en cuanto a un artículo determinado, en realidad hay muchos tratados internacionales que la Argentina ha suscrito que hacen de que mucha jurisprudencia no aplique estrictamente ese concepto tan cerrado que existe de entender que la violencia de género es solo para la mujer desde un hombre. Claro. ¿Ya? Hay violencia de género que es de mujer a mujer y hay violencia de género que es de mujer a hombre. O sea,
Todo depende del hecho, cómo se configura y qué es lo que dice la jurisprudencia al respecto y los tratados internacionales. No, yo creo que, a ver, en esto del derecho positivo tenés esa opción de tener una mitad de la biblioteca a favor y la otra mitad en contra, ¿no? Este es el famoso dicho que tienen ustedes, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto es que de alguna manera la forma en que se puede plantear el tema les va a permitir a ustedes luego acotarlo y enfocarse en un objeto de estudio que sea muy claramente definido. Es decir, que no tengan dudas de que ese es el objeto de estudio que ustedes tienen. Porque cuando uno empieza a investigar, se empieza a meter en un laberinto y el laberinto puede tener múltiples salidas. Y en consecuencia, lo que yo pensaba iniciando la investigación no tiene nada que ver con lo que voy encontrando. Y esto nos lleva a una reformulación, a replantearnos nuevamente el problema que estoy generando a partir del proceso, ¿no? No se olviden de que ustedes van a construir el objeto de estudio a partir de lo que vayan encontrando a lo largo de su trayecto o proceso de investigación. El objeto de estudio es una construcción del grupo de investigación. ¿Se entiende? Gracias, profe. Lo que sí les pido es que opten rápidamente por un tema y traten de ir construyéndolo. Ya así no se van quedando atrás, ¿no? Gracias a vos. ¿Profe? Sofía, usted quería hablar. Sí, hola profe, gracias. Nosotros con mi grupo teníamos dos opciones de temas. Por un lado lo que era la adopción y por otro lado lo que hablaba recién también de las personas transexuales y la protección legal que tienen en la tercera edad sería todo lo que apunta más hacia la jubilación y esas cosas. Bueno, los dos temas son interesantes de abordar, solo que, bueno, tendrían que ir viendo de describir el tema de tal manera de encontrar ahí elementos que les permitan focalizarse en un problema determinado. Sobre todo cuando están hablando de cuestiones muy polisémicas, como es el tema de la seguridad social o de la protección que el Estado debe asegurar a todo ciudadano, ¿no? Saben que si no hay aportes, las jubilaciones no aparecen. Y de hecho hay un desfinanciamiento del sistema de seguridad social, con lo cual están metiéndose en un problema bastante complejo porque no hay una solución determinada, con lo cual uno puede indagar cuáles son las causas, pero si no encuentra un sustento jurídico para poder pelear sobre ese derecho, van a tener dificultades, ¿no? Creo yo, Sofía, que con el grupo tendrían que ver cuáles son los marcos regulatorios que pueden encontrar para analizar esto, ¿no? Bien, profe, gracias. Y el tema de la adopción lo estábamos El tema viendo de la en adopción es cuanto un tema fascinante, pero sí, y también en es un cuanto tema a vasto. todo el tema de la pandemia a la hora de iniciar, por ejemplo, el proceso. Bueno, no solamente eso, sino ya de por sí poder describir el proceso de adopción según sean los distintos casos que existen, es bastante complejo, ¿no? Y muchas veces en esto el derecho de familia no es muy claro, ¿no? Es como que queda muy sujeto a la decisión del juez actuante, digamos, ¿no? En fin, yo no quiero desalentarlos en nada, estoy poniéndole, digamos, un montón de escollos que puedan tener al desarrollar el proceso de acercamiento al tema, ¿no? Sí, Pero si sí. no se acercan al tema, nunca van a poder definirlo. Bien, listo, profe. Muchas gracias. De nada. Bien, ¿qué otro grupo está presente? Supongo que Profe, varios. Adelante, Juliana. le quería hacer una pregunta respecto a lo que dictó, que eran pasos. Me perdí ahí. ¿Cómo?
lo que acaba de dictar hace un ratito, que eran pasos a seguir. Bien, el primer paso es el planteo del tema, algo general que vos vas a abordar para conocer más, y ahí pasás al segundo, que es el planteo del problema que querés investigar. El problema puede plantearse desde una manera analítica, donde vos describís qué es lo que querés hacer, dando las razones por las cuales vos la elegís al problema que estás planteando, y luego harás o una pregunta que va a definir el objeto de estudio, que es el problema que querés desarrollar, o la descripción analítica que hiciste. La segunda etapa de ese segundo paso es formular las preguntas orientadoras. Y esas preguntas orientadoras son las que van a construir de alguna manera el objeto de estudio en una secuencia ya sea temporal o de cuestiones que hacen al objeto de estudio que hay que desarrollar en forma paralela, ¿no? Con eso estás en condiciones de plantearte el objetivo general y los objetivos específicos, que van a estar en una relación directa con las preguntas de la investigación. Claro, o sea, el paso 3 vendría a ser, no es hipótesis y No, 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 anticipaciones. no. Ajá, Objetivos. bien. Ese sería el 4, hipótesis Eso sería y... el 3. El Ajá, cuarto sería hipótesis o anticipaciones de sentido. perfecto. ¿Cómo se llamaba el ¿Ya? 3? El 3, Sí. objetivos. Ah, bien, gracias. ¿Ya? 5 antecedentes. Bien, ¿Profe? otro grupo. Profe, Sí, Gabriel. nosotros con mi grupo nos propusimos investigar jóvenes, delitos y justicia penal. O sea, queremos analizar la situación en la que se encuentran, porque hoy en día se considera que hay muchos menores de edad que mayormente son los menores de edad los que delinquen. No sé si podría decirnos algo con respecto a La eso. verdad que están planteando 3 procesos de investigación en uno. Complicado, ¿no? A ver, en primer lugar, el tema de la delincuencia juvenil es bastante complejo de abordar. Hay que empezar a analizar una serie de factores donde va mucho más allá de la cuestión del hecho delictivo en sí mismo, sino cuál es el capital social que trae el sujeto, el capital educativo, cómo se ha conformado a lo largo de su vida para entender que hay una conducta disruptiva en su proceder, ¿no? Muchas Bien, veces, o hay una tendencia ahora, donde se habla de que el joven en realidad no ve una normalidad en su conducta, sino que lo ve como un hecho natural y de supervivencia. Entonces, bueno, esto significa que el tema hay que plantearlo en forma integral, porque si no te van a quedar como eslabones sin poder incorporarlo a la cadena, ¿no? Y lo otro es que cuando vayas a plantear el problema, tenés que tener muy en claro qué es lo que vas a decir sobre ese problema. En sí, consecuencia, el tema tiene que estar muy bien planteado y ya iniciando una tendencia hacia el problema, porque el problema en sí es muy amplio, entonces hay que acotarlo mucho. bien. Muchísimas gracias, profe. No, por favor. Bien, ¿quién quiere continuar? Digamos, hay 54 personas en la sala, no puedo creer que no haya otro grupo. A ver, Carol Mariana. Alguien que le ande el micrófono, digo. Bueno, de acá de la lista, ¿quién aparece primero?
Alan Omar Cisneros. ¿Qué va a hacer su grupo? Ah, bien. Alan no está. Ariana Elizabeth. Ailén Cárdenas. Bruno Gonzalo. Profe, Sí. buenas tardes, ¿cómo le va? Con mi grupo habíamos planteado, nos interesaba mucho el tema sobre los reincidentes, es decir, aquellas personas que volvían a delinquir cuando los jueces le daban prisión domiciliaria por el tema de la pandemia. O sea que tendríamos acotado digamos, el tiempo y el lugar sería, bueno, obviamente acá en Catamarca. Las razones, Perfecto. las cuales llevan a delinquir a las personas o a los prisioneros que tienen una salida o prisión domiciliaria, por ejemplo, desde marzo del 2020 hasta agosto del 2020 en la provincia de Catamarca. Perfecto, me parece muy bien, pero van a tener que definir claramente el tema que están indagando en cuanto a la red de conceptos que van a aplicar. Y luego poder focalizar el objeto de estudio, creo que lo tienen claro, es la reincidencia en el hecho delictivo. El tema, en todo caso, lo que tendrían que ver es cómo van a verificar eso. O sea, ustedes pueden entender que hay una reincidencia cuando lo vuelven a encarcelar o cuando hay un registro del incidente por parte del personal policial o hay una denuncia determinada, ¿no? Sí, Entonces, sería cuando, digamos, tienen una condena que aún no se cumplió, digamos, y vuelven a cometer un delito. bien, ¿cómo van a determinar que cometió nuevamente el delito? Y habría que determinar los casos que ya están juzgados, digamos, porque si no, de otra forma no. ¿Hay algún registro? ¿Tienen capacidad de acceso? ¿Son públicos? Preguntas que les doy para que todos se las hagan en realidad, ¿no? Porque una de las cuestiones que uno tiene que asegurarse cuando va a ir a generar un proceso de investigación es que tiene acceso a la información. Porque si no, yo puedo decir, bueno, voy a indagar sobre el tipo de vida social que existe en Saturno. Y bueno, sí, lo puedo plantear. Ahora, ¿cómo lo llevo adelante? Es como inviable el proceso, ¿no? Porque después vamos a ver que hay dos pasos que todavía nos faltan dar en la dimensión epistémica, que es la justificación de la investigación y la viabilidad de la investigación. Entonces son dos temas que lo dejaba para hablar en la clase que viene, ¿no? Así que bueno, esto hace de que de alguna manera lo que les digo, le dejo a tu grupo, Lucas, es que puedan ir identificando claramente los procesos que le lleven a construir ese objeto de estudio que están buscando. Por ejemplo, las preguntas orientadoras sería cuántos casos de reincidencia en prisión domiciliaria se registran en los juzgados de la ciudad de San Fernando del Valle, Catamarca, ¿no? Una cosa así. La segunda podría ser en la policía de la provincia, colocar claramente sobre cuáles estamos hablando, ¿no? Y no tener que salir a buscar la totalidad de las comisarías, la totalidad de los juzgados. También es cierto que ese acotamiento les va a facilitar y dar viabilidad al proceso de investigación. Bien, ¿qué otro grupo? Lucas, ¿te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias por los conceptos. Muy bien. ¿Qué otro grupo presenta? Hola, profe, buenas tardes. Sí, Samira. Bueno, con mi grupo estábamos viendo el tema
que podría ser cómo afecta la violencia de género femenina en los meses de pandemia en la localidad de la capital. Estamos viendo si pueden ser violencia de género femenina o grupos vulnerables. Eso todavía no lo sabemos muy bien, pero queremos hacer de ese tema. Por ahí les conviene acotarlo hacia el género femenino, ¿no? Igual el género femenino es el que presenta la mayor frecuencia. O sea, sin lugar a duda va a ser el que más trabajo les va a dar en cuanto a la información y la construcción, ¿no? Para la etapa posterior. Pero por ahora lo que interesa es que ustedes puedan definir el problema a partir de un tema que esté bien planteado. Y ahí significa poder ver el fenómeno de la violencia de género hacia la mujer en todas las dimensiones. Ya que muchos trabajan violencia de género, hay todo un enfoque de la cuestión del género en estos momentos, que hay un gran debate de tipo filosófico incluso, de qué se entiende como violencia y qué se entiende como género, ¿no? Hasta el género está puesto en debate. Es decir, cómo vamos a construir el concepto de género. No es fácil la cuestión, hay mucha literatura disponible al respecto, desde Butler hasta varios juristas que han tomado el tema, ¿no? Butler desde la filosofía de género, fue la principal feminista que tuvo el mundo en el siglo XX y principios del XXI, ¿no? Así que, Samira, mi sugerencia es que traten de avanzar en la descripción del tema lo más acotada posible. Bien, gracias, profe. No, por favor. Y le contesto a Esther, Edith, la situación de los niños y la escolaridad en el tiempo de pandemia es otro tema, pero no tiene nada que ver con el que planteaban recién, ¿no? Es otra cuestión también compleja. En realidad, hoy por hoy, cualquier tema que se aborde empieza a darle complejidad al empezar a escarbar qué es lo que hay adentro, ¿no? Y hay temas que parecen muy sencillos, pero cuando uno empieza a construirlo, se da cuenta de que son complejos y polisémicos, ¿no? Bien, ¿qué otro grupo quiere expresar lo que van a hacer? Hola, profe, buenas tardes. Adelante. Con mi grupo estábamos pensando en un tema sobre el impacto de la pandemia en la educación pública de Catamarca y guiarnos al tema de la deserción escolar. ¿Sobre qué nivel van a trabajar? ¿A qué llaman deserción escolar? Al abandono de los chicos en el secundario, las causas por las que iban a abandonar durante la pandemia. Bien. ¿Qué es abandono? Es lo primero que tendrán que definir. ¿Ya? ¿Qué van a considerar como abandono? Segundo, ¿van a ser en cualquier edad o en cualquier tipo de modalidad de gestión, estatal o privada? ¿Van a poder hacer una segmentación que tenga que ver con los colegios confesionales, los colegios laicos? Es decir, hay mucho trabajo para armar ahí, ¿no? Es decir, que la presentación del tema tiene que estar muy bien planteada para que después no tengan problema en hacer el recorte y dejar un objeto de estudio que esté muy bien definido. Bien, profe. Muchas gracias. Bárbaro. Alguien hacía una pregunta, creo. No, los objetivos no están orientados a dar respuesta a las preguntas orientadoras, sino que las preguntas orientadoras generan objetivos específicos. Pero no se responde desde la definición del objetivo específico, sino que el objetivo específico es lo que pretendo lograr a futuro. ¿Ya?
Bien, otro grupo por ahí que quiera plantearlo. Buenas tardes, profe. Nosotros con mi grupo estábamos viendo el tema del impacto de la aprobación del aborto legal en Catamarca. Estaría entre uno de esos temas junto con el otro que sería la reinserción laboral de las personas que fueron penadas. O sea, en sí no está definido el tema, pero sí estaría entre una de nuestras opciones en base al grupo. Quería saber qué le parece a usted. Los dos temas son muy interesantes. Trabajen, si van a hacer aborto, trabajen la reglamentación del aborto y también tengan en cuenta cómo se fue preparando Catamarca al respecto, ¿no? Porque no hubo ninguna acción concreta sobre la cuestión. Es más, yo creo que Catamarca es una de las provincias que mayor rechazo tiene con relación al tema, sobre todo por la incidencia de la Iglesia Católica, ¿no? Así que bueno, el segundo tema también me parece importante, pero vuelvo a reiterarles, trabajen más la presentación del tema que les va a nutrir para poder armar un buen planteo del problema. Muy bien. Muchas gracias, profe. De nada. A ver, ¿qué otro grupo se anima? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos como medio flojos con el tema porque no sabemos precisamente qué tema abordar sobre el tema central, digamos, que sería el impacto negativo de la tecnología en la sociedad argentina. Sería, por ejemplo, un tema particular que habíamos visto es la tecnología en cuanto a las relaciones sociales o en la vida cotidiana, de cómo gira todo, digamos, en torno a la tecnología. Y también otro de los temas es cómo se visibilizó con esto de la pandemia la desigualdad que hay respecto de no tener, digamos, este acceso a la tecnología. Esos serían como temas, y también habíamos visto el tema de la contaminación, que sería como otro de los impactos negativos de la tecnología, porque ya sabemos más o menos lo bueno de la tecnología, entonces queríamos analizar lo malo, o sea, el impacto malo que viene a tener en nuestra sociedad, y habíamos averiguado, digamos, un poco, y vemos que algunos autores le dicen que la tecnología es un mal necesario, digamos, para la sociedad. Bueno, lo primero, Yasmín, es preguntarse qué es lo malo y qué es lo bueno. Claro. Es decir, y ahí van a tener que plantear el tema, qué van a entender como malo y qué van a entender como bueno. En ninguno de los casos va a dejar de ser algo que sea objetivo, siempre va a ser subjetivo, y lo que cada grupo va a definir al respecto en cuanto a la acepción que le den al adjetivo malo o al adjetivo bueno. ¿Ya? Claro, claro. No es conveniente en una investigación adjetivar, sino buscar algo que esté fuera de lo adjetivo y ponerlo en el plano de lo sustantivo, porque esto te define claramente que hay una opción definida. Claro. En tanto que lo otro es una opción no definida, porque es subjetiva según cada actor. Cualquiera de los temas que plantearon en tu grupo son temas muy vastos. O sea, la influencia de las nuevas tecnologías en la vida de las personas tiene toda una concepción atrás de la sociedad informacional, la sociedad del conocimiento para otros, ¿no? Y esto ya lo vienen tratando desde Negroponte hasta Eco, cuando hablaban de los tecnofóbicos y los tecnofílicos. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que es un tema bastante diverso, en el sentido de que depende del enfoque que quieras darle, van a tener la posibilidad de plantear un buen objeto de estudio. Ahora, para eso tienen que tener una buena presentación del tema. Pero defínanlo. Lo que sería bueno
es que en el planteo del problema logren hacer un recorte del objeto lo suficientemente preciso como para seguir adelante después con las cosas que vienen por hacer. Porque si yo no defino la dimensión epistemológica en forma adecuada, la dimensión estratégica voy a empezar a hacer agua por todos lados. Claro, sí, sí, entiendo, profe. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Qué otro grupo? Profe, buenas Sí. tardes. Yo tenía una duda con respecto a las preguntas orientadoras. ¿Cuántas preguntas serían? ¿Serían Tres, tres cuatro, preguntas? depende de la cuestión que ustedes están planteando. A lo mejor con 3 son suficientes, por ahí necesito 5. Ah, bien, bien, Porque bien, el bien. conjunto de las preguntas orientadoras deberían estar construyendo el objeto de estudio. Claro, Pero si hay entonces, cosas que quedan afuera, tengo que formular la pregunta más. ah, bien. Es respecto ¿Ya? al tema, entonces. Exacto. Bien, bien. Bien, profe, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Profe? Bruno, ¿usted quiere hablar? Sí, bueno, en nuestro grupo también estamos analizando la posibilidad de estudiar, abordar diferentes temas. Bueno, todavía no los decidimos, pero están orientados a la protección del medio ambiente, al medio ambiente como un derecho fundamental. Y bueno, uno de los temas que estábamos pensando era la protección constitucional del medio ambiente en la provincia de Catamarca, y otro de los temas que estaban pensados para abordarse es el derecho del medio ambiente en el contexto de los derechos humanos en la provincia de Catamarca. Me parece bárbaro. Delimiten el tema y luego planteen un objeto de estudio determinado, que podría ser cuál es la legislación que formalmente se aplica en la provincia de Catamarca, o cuál es la autoridad de aplicación de la legislación. Es decir, hay muchas cuestiones que pueden abordar, ¿no? Pero avancen por ese lado, que está muy bueno. El problema del medio ambiente es un problema mundial. De hecho, están los ODS, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde hay un montón de grupos en todos los medios y en las redes que trabajan la temática, ¿no? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por Naciones Unidas y firmados por 116 países, ¿no? Sí, profe, la idea es encaminarlo a esos objetivos que usted muy bien bueno, describió, y ver cómo se aplican también en la provincia de Catamarca, como para tener un tema un poco más delimitado. Perfecto, perfecto. Adelante entonces. Bien, otro grupo. O andan muy atrasados, o no sé, han venido con... A ver, acá tengo a Virginia Noemí Noriega. Me sumé la semana anterior, propongo el tema de la ciberseguridad en el entorno educativo y su regulación en el derecho argentino. Bárbaro. Bueno, acá es una invitación a todo el grupo que se quiera sumar a trabajar en el grupo de Virginia Noemí Noriega. Así que bueno, comuníquense con ella para formar otro nuevo grupo. Es un tema interesante. La ciberseguridad es una cuestión totalmente emergente, cada vez con los procesos de administración electrónica que se están dando tanto en el Estado como en la vida en sociedad en general, va adquiriendo una mayor preponderancia, ¿no? Y con la cantidad de estafas que se ven, esto toma un sesgo bastante importante. Bien, ¿alguna otra cuestión que quiera plantear algún grupo? Profe, Sí. con mi grupo teníamos pensado, no lo confirmamos, pero podía ser
el funcionamiento del sistema carcelario en Catamarca entre respectivos años y cómo afecta a las personas, si pueden reincidir, digamos, buscar estadísticas y sí o no. Bien, les diría que traten de precisar un poco más el tema. O sea, bueno, el tema puede ser la readmisión de sujetos en los establecimientos de detención de la provincia de Catamarca, una cosa así, pero tienen que precisar un poco más qué es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, alguna razón tienen ustedes como indicio para plantear eso. Consecuencia de eso, en el planteo del tema, lo deberán poner para darle sustento al objeto de estudio que quieran armar. Claro, podría ser, por ejemplo, en personas que hayan cometido un cierto delito, cómo reinciden, por ejemplo. Bien, bien, perfecto. Pero tipifíquenlo a la cuestión, ¿no? Es decir, denle un concepto que le sustente lo que van a formular. Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, cualquier duda que surja, cualquier problema, lo consultan con Laura o conmigo. Mándennos un mail a el campus y desde ahí nos comunicamos con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa que surja como problema o duda, se comunican con nosotros. Bien, ya una vez que esté lista la grabación, se las comparto en el campus y de esa manera seguimos adelante. Así que lean el material bibliográfico, planteen el tema, el objeto de estudio, y de esa manera ya tienen resuelto el resto de la dimensión epistémica. Lo central es un buen planteo del tema y una adecuada definición del objeto de estudio o del problema, que son sinónimos para esto, ¿no? Entonces, avancen y estamos a cualquier consulta o duda que surja a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, que le vaya bien. Nos vemos.